La peculiar ironía socrática. Posiblemente la más antigua ocurrencia documental del término eirón no sea anterior a las nubes de Aristófanes, donde ya designa una práctica propia del socratismo. No hay que descartar, por lo tanto, que esta palabra viera la luz en el círculo de Sócrates o en relación con él. Generalmente se da por supuesto que la ironía socrática es un sutil arte del disimulo, que debe ser interpretado en clave filosófica, puesto que estaría al servicio de la verdad. Sin embargo, en la antigüedad existió la sospecha de que tenía más que ver con la soberbia intelectual que con la humildad de la docta ignorancia. Había un proverbio según el cual los discursos de Sócrates se parecen a los cuadros del pintor Pausón. Para comprender la analogía conviene saber que cuando un cliente le pidió a Pausón que le pintara un caballo rodando por tierra, él lo presentó corriendo y se defendió de las objeciones del cliente alegando que si le daba la vuelta al cuadro vería al caballo patas arriba. Con esta misma ambigüedad se decía, construye sus discursos Sócrates. Hace falta darles la vuelta para descubrir su verdadero sentido. Pero entonces, ¿la ironía es el arte de enmascarar la verdad con simulacros? ¿Es que no está ya de por sí suficientemente enmascarada? ¿Con qué propósito actuaba de esta manera Sócrates? La única respuesta evidente es que Sócrates ironizaba con un más que sobrado desparpajo, cosa que ya le hacía dudar a Quintiliano. Un testimonio muy poco conocido encontrado recientemente en un papiro de Herculano, obra de Epicúreo Filodemo, y que parece haber sido recogido de una carta de Aristón de Quíos, nos advierte de la necesidad de mantenernos alerta con respecto a la ironía socrática. Aristón y Filodemo, tras estudiar el conjunto de los diálogos socráticos, hemos de suponer que el número de los que tenían a su alcance era muy superior al nuestro, y analizar los procedimientos dialécticos utilizados en los mismos, concluyeron que la modestia de Sócrates no es sino soberbia enmascarada, una estrategia de la cual ni el interlocutor ni el lector deben tener plena conciencia, porque de ser así, su eficacia sería inmediatamente neutralizada. Trasímaco, Calicles o Protágoras le piden reiteradamente a Sócrates que no formule preguntas con mala fe. ¿Cómo es que los sofistas exhortan al dialéctico a razonar con seriedad y a no hacer trampas? Podemos asegurar que las sospechas de todos ellos, que ven en Sócrates un dialéctico tendencioso y un hábil tergiversador, carezcan por completo de fundamento, ¿o es que el lector de Platón es más sagaz que los interlocutores históricos de Sócrates? El Gorgias es un diálogo que debe ser estudiado con toda seriedad, aunque solo sea por el hecho de que el sofista que dibuja Platón poco tiene que ver con el Gorgias histórico, al menos tal como lo conocemos a través de los fragmentos conservados. El Gorgias histórico no habría aceptado algunas de las distinciones que se ve obligado a asumir, y desde luego se habría resistido mucho más enérgicamente ante las sucesivas trampas retóricas que le tiende Sócrates. Según una anécdota transmitida por Ateneo, tras la lectura de este diálogo, Gorgias habría exclamado: ¡qué burlón es Platón! Y es que el Sócrates de Platón es más retórico que lo pudo haber sido el Gorgias histórico. Bárbara Casán, retomando una tesis de Schiappa, sospecha que fue Platón quien acuñó el término retórica
y muy probablemente lo hizo por primera vez en las páginas de este diálogo, pero lo presenta de tal forma que el lector no puede imaginarse que se encuentra con una invención platónica. Si observamos con imparcialidad lo que sabe hacer Sócrates con las palabras, resulta diáfano que domina a la perfección las artes de los sofistas. El Gorgias, como la República o cualquier otro diálogo platónico, son elaboradísimos festines del lenguaje, en los que en todo caso la hostilidad hacia la retórica forma parte del menú, y en el Fedro se llega a esbozar el programa de una retórica filosófica. No nos apresuremos, pues, a salir en defensa del vehemente Sócrates. Una anécdota repetida 1000 veces por todos los epígonos de Diógenes Laercio cuenta que los interlocutores de Sócrates acababan a veces tan fuera de sus casillas que terminaban defendiéndose a puñetazo limpio, porque en las plumas de la ironía socrática no veían sino las alas de su insolencia. Incluso Alcibiades en el banquete le dirige el reproche de soberbio, y por si fuera poco, idéntica crítica encontramos en el supuestamente riguroso testimonio de Aristóteles. Los irónicos, defiende, son principalmente aquellos que, como Sócrates, rechazan aceptar las ideas admitidas. Basta pensar en el inicio del Menón, donde Sócrates declara ignorar qué es la virtud, en el Hipias Mayor, donde confiesa su desconocimiento de lo bello, o en el Gorgias, donde rechaza admitir que un tirano pueda ser feliz para comprender la intención de Aristóteles. La ironía, en todo caso, no sería la manifestación de ninguna modestia intelectual, sino de una soberbia muy próxima a la insolencia. De Aristófanes a Teofrasto, pasando por Aristóteles, encontramos la misma hostilidad hacia la ironía, comprendida como desprecio de las ideas recibidas, de los valores establecidos y de los usos convenidos. Aristóteles recuerda que Sócrates interrogaba pero no respondía, pues reconocía no saber, pero lo hacía sorprendentemente de manera obstinada y con estrategias sutiles y perfectamente desarrolladas. Deberíamos tomarnos en serio la perplejidad de Traxímaco cuando pone en duda que posee algún saber agazapado detrás de su ironía. Lo reconozcan o no los historiadores beatos, Sócrates es, a los ojos de muchos de sus conciudadanos, un excéntrico que no respeta las convenciones del diálogo entre ciudadanos educados. Demóstenes emplea el término eironeia en uno de sus discursos para reprochar a los atenienses que eludan sus obligaciones fiscales o militares en la lucha contra Filipo de Macedonia. A mi modo de ver, los atenienses veían también la ironía socrática como una elusión de responsabilidades, porque su impertinente preguntar destruía sin construir nada sobre las ruinas que iba dejando su interrogación. Esto era algo tan nuevo como antipolítico. De ahí que sospechemos que Aristófanes pueda tener razón al emplear el término eirón como una especie de marca de fábrica del socratismo. A veces la ironía socrática se confunde con la estricta mala leche. Es lo que ocurre en el Laques, un diálogo que supuestamente trata del valor, o al menos eso fue lo que supusieron los filósofos alejandrinos que lo subtitularon. Pero en este texto el único que parece tener claro en qué consiste el valor es el general más timorato de Atenas. Algo semejante sucede en el Protágoras, cuando Sócrates se refiere a Pródico con el nombre de Tántalo. Si, como dice el refrán castellano, por la boca muere el pez, Sócrates no le ha podido dar a Pródico, a quien en otros diálogos reconoce irónicamente como su maestro, peor suerte. Podemos citar otros muchos ejemplos. El Menexeno es un diálogo tan ácido que roza lo corrosivo. El Eutídemo es tan divertido que poco tiene que envidiar a una comedia. Incluso en el grave Fedón hay espacio para la ironía. Dejando de lado la enigmática expresión, Platón, según creo, estaba enfermo,
Hay ironía y de grueso calibre en la despedida de Xantipa. A Sócrates le acaban de quitar los grillos y mientras se frota las piernas comenta el gran placer que experimenta al volver a sentir la sangre fluyendo por sus venas. Mientras tanto, Xantipa comienza a lamentarse porque intuye que ya no volverá a encontrarse a solas con su marido. Sócrates, sin sutilezas, ordena que se la lleven a casa. Precisamente cuando la mujer se retira dando gritos y golpeándose el rostro, Sócrates hace el comentario anterior sobre el placer que siente en las piernas. Encontramos otro rasgo casi de humor negro en este diálogo cuando Critón recuerda a Sócrates que el hombre encargado de suministrar el veneno le ha aconsejado que hable lo menos posible, pues cuanto más se acalore, más tiempo tardará en hacerle efecto y se verá obligado a aumentar la dosis. La respuesta de Sócrates no admite dudas: mándalo a paseo y que ponga las dosis que haga falta. No solamente resulta llamativo que uno de los padres de la filosofía sea un irónico, también da que pensar que Platón, que se considera a sí mismo el gran difusor del socratismo, parezca elegir como portavoz de su pensamiento a su irónico maestro. Esta es la gran ironía platónica. De esta manera, el legado común de Sócrates y Platón no puede ser más desconcertante, ya que no acabamos de saber ni quién habla por boca de quién, ni cuándo hablan en serio o en broma.